Buenos días, queridos estudiantes del grado séptimo. En estas diapositivas voy a compartir alguna información relacionada con la actividad propuesta para desarrollar en casa. La idea es que esta explicación pueda ilustrar un poco el trabajo que van a estar realizando. Vamos entonces a comenzar a trabajar sobre los números racionales. Los números racionales son aquellos que están compuestos entre las fracciones y los números decimales. De manera especial, nosotros vamos a comenzar haciendo énfasis en estos momentos a los números fraccionarios. Entonces vamos a recordar en un primer momento que una fracción es aquella expresión numérica que se usa para representar las partes iguales en las que se puede dividir una unidad. Entonces en el ejemplo que tenemos a la izquierda podemos observar la fracción 5 octavos. El 5 es el numerador, el 8 el denominador. El denominador nos indica en cuántas partes tenemos que dividir nuestra unidad y el numerador cuántas partes tomamos o coloreamos. Es importante recordar que deben estar divididas en partes iguales, no importa la gráfica que usemos, sea círculo, sea barra, sea rectángulo, lo que sí dividimos dentro debe estar en partes iguales. Las fracciones podemos entonces representarlas gráficamente y a la vez clasificarlas en varios tipos. El primero del que vamos a hablar entonces lo llamaremos fracción propia. Es aquella donde el numerador es menor que el denominador y para dibujarla entonces en este caso, como tenemos la fracción 2 sextos, en el denominador entonces nos está indicando que debemos partir nuestra unidad en 6 pedazos iguales y luego debemos colorear 2. Encontramos también las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas donde el numerador es mayor que el denominador. En este caso, cuando vamos a hacer nuestra gráfica, vamos a encontrarnos con que no basta una sola unidad, sino que debemos hacer varias para poder completar la fracción necesaria. El denominador nos indica que debemos dividir nuestra unidad en 4 partes. Si yo divido mi unidad en 4 partes y las coloreo, no es suficiente para tener 9, por lo tanto debo dibujar una segunda unidad dividida también en 4 y volver a colorear. Y así sucesivamente hasta completar 9 pedazos, por lo cual se hace necesario una última unidad dividida en 4, donde coloreo solamente una, y allí ya coloreé 9 cuartos. Y la última clase de la que vamos a hablar la conocemos como fracción unidad. Es aquella donde el numerador y el denominador son iguales. Por lo tanto, en esta fracción dividimos nuestra unidad en 5 partes y coloreamos 5 pedazos. La primera actividad que ustedes van a encontrar entonces en el trabajo está relacionada con esta representación gráfica. Van a dibujar las fracciones a partir de la indicación y van a, además, a indicar qué tipo de fracción es, si es propia, impropia o correspondiente a la unidad. Para la segunda actividad, entonces vamos a construir 8 círculos como se indica en la guía. Cada uno de los círculos está dividido en diferentes fracciones. Entonces tenemos la unidad que está completa. Luego tenemos entonces aquellos que están divididos en un medio. Por lo tanto, entonces salen 2 que completan el círculo. Luego tenemos un tercio, un cuarto, un sexto, un octavo, un noveno y un doceavo. Entonces, de acuerdo a la guía, la primera pregunta es ordenar las fracciones de menor a mayor. Entonces, ustedes lo que van a hacer es tomar un pedazo de cada una de los círculos que ya han recortado previamente y van a empezar a establecer una comparación, analizando qué pasa con cada uno de ellos, ¿cierto? En este caso, cuál sería mayor, cuál sería menor. No incluimos la unidad, solamente aquellas fracciones que están ya divididas. Cuando hacemos ese análisis, entonces ordenamos de menor a mayor y escribimos una conclusión acerca de qué relación creen que existen entre el tamaño de la fracción y el número que está, en este caso, por ejemplo, un tercio. Para el siguiente punto, entonces dice que debemos seleccionar en un primer momento 12 piezas. Entonces dice, vamos a tomar 2 piezas de un cuarto. Entonces voy a buscar donde está un cuarto, voy a separar 2 de esas de un cuarto. Luego voy a seleccionar 4 piezas de un doceavo, entonces voy a contar 4 que tengan que ver con un doceavo. Luego 4 piezas de un octavo, entonces separo las que son de un octavo. Y por último dice que separamos 2 piezas de un sexto, entonces tomamos 2 piezas de un sexto. El resto del material lo vamos a conservar, lo vamos a guardar porque en próximas actividades haremos uso de él. Entonces,
Con estas figuras que hemos seleccionado previamente, dice luego la actividad que vamos a separar dentro de esas 12, vamos a sacar 2 de un cuarto, entonces vamos a tomar estas 2 y vamos a tomar solamente una de un octavo. Y vamos a tratar de formar con ellas, en este caso, la torta fraccionaria. Entonces, si nosotros unimos las piezas, nos damos cuenta que no se forma la torta fraccionaria. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles de las piezas que tenemos separadas previamente nos permiten completar una torta? ¿Sí? Y van a escribir cuántas posibilidades encuentran haciendo uso solamente de estas fichas. Reitero, vamos por favor a conservar el material que vamos a hacer, dado que en próximas actividades lo vamos a estar utilizando. Muchas gracias.